Y ahora sí, señoras y señores, Tijani Reijnders ya fue presentado oficialmente por el Manchester City. Tenemos mediocampista, ese mediocampista mixto que nos hizo tanta falta la temporada pasada. Por fin llegó a las filas de Pep Guardiola. Su valor, unos 55 millones de euros más 15 en variables. Se dice que lo más lógico es que llegue a unos 65 millones de euros y unos potenciales 70 en caso de que se cumplan todas esas variables que eran un poco más difíciles, pero bueno, su valor rondó entre 65 y 70 millones de euros. Recordemos que tiene 26 años, ya está cerquita de cumplir los 27, no le falta mucho, así que está en una edad perfecta, está en el famoso peak de un jugador, creo que está en una edad en la cual es lo suficientemente maduro y que el físico todavía le permite con diferencia poder rendir al máximo nivel, así que en eso para mí no hay preocupaciones, tenemos jugador para rato. Como siempre te digo en el video, vamos a hablar un poco de todo Tijani Reijnders, su posición, cómo vino la temporada anterior, cómo lo hizo en el Milan, estadísticas, de qué puede jugar, puntos débiles, puntos fuertes. Lo vamos a comparar con otros jugadores muy importantes que juegan en su posición. Vamos a ver cómo se va a mover en la cancha con el City y obviamente voy a dar mi veredicto final acerca de este fichaje. Primero lo primero, su posición y mapa de calor. La posición de Reijnders para mí es un interior izquierdo, ¿ok? Muchos también dicen que puede jugar de doble 5, de doble pivot. Lo más lógico es que juegue al lado de Rodri. Pero bueno, creo que su posición natural es interior izquierdo. Yo estuve informándome bastante acerca de Reijnders, hace bastante que lo vengo siguiendo, obviamente desde que empezó a sonar mucho para el City. Y vi a un especialista, a un periodista inglés, especialista en Serie A, que habló un poquito de Reijnders y dijo cosas bastante interesantes. Lo primero, obviamente, que es un jugador que tiene muchísima gambeta, ¿no? Que es uno de sus puntos fuertes, cómo traslada la pelota, cómo sortea rivales y cómo lo hace hacia adelante, ¿no? No es que solamente tiene la pelota en el lugar y no la pierde. Es un jugador que le gusta atacar al equipo rival, que le gusta meterse, le gusta ir rompiendo líneas y eso va a ser determinante para el City porque era algo que nos faltaba. En el caso de Gundogan, que era un jugador que lo hacía mucho, ya obviamente su edad y su físico se lo permitía cada vez menos. En el caso de De Bruyne nunca fue un jugador que tuviera tanta gambeta, pero sí fue un jugador muy potente que lo podía hacer también con velocidad y tirando la pelota más hacia adelante. Obviamente su físico también lo complicó en ese apartado de la temporada pasada. Y Bernardito, si bien es un jugador que tiene muchísima gambeta, no es una gambeta tan agresiva, tan hacia adelante, tan punzante. Es una gambeta que sirve más para controlar la posición, para no perder la pelota, más que para atacar al rival directamente. Así que eso ya es un punto más importante y para mí de los puntos más importantes por el cual lo trajo el City. Al City le faltaban jugadores que rompieran líneas. Ayer hablamos un poco de Cherki, ahora hablamos un poco de Reijnders. Aït-Nouri también tiene mucho ese tipo de gambeta. Y también lo habíamos hablado antes, el City pierde a De Bruyne, un jugador determinante, nuestro mejor jugador en los últimos años sin ningún tipo de dudas y un jugador que era importantísimo para el City en cuanto a la generación de juego. Era evidente que cuando De Bruyne se fuera iba a ser casi imposible suplirlo con un solo jugador. Y creo que el City acá nos está demostrando que la manera de suplir a De Bruyne es con varios fichajes. No podemos pretender que venga un jugador y de 20 asistencias como lo hacía el mejor De Bruyne y reparta 10 goles, que era una burrada para un mediocampista, pero con lo que te puede aportar Reijnders, con lo que te puede aportar Cherki, con lo que te puede aportar Aït-Nouri, en ese aspecto del juego creo que se va a poder amortizar bastante la salida de Kevin, que obviamente ya no era un Kevin en su pick, pero que siempre fue importante para el Manchester City. Bien, hablando de eso, como le dije, acá ven el mapa de calor, donde le gusta moverse a Reijnders, zona izquierda, es un jugador que tiene bastante despliegue también, y hablaba este periodista inglés que decía que es un jugador que obviamente le gusta jugar suelto. Como le gusta jugar suelto, una de sus facetas más preocupantes, por así decirlo, era la recuperación tras pérdida. Eso lo vamos a ver también en las estadísticas más detallado, pero te adelanto que Tijani Reijnders no es el jugador que mejores estadísticas tiene en ese apartado para hacer la posición de interior izquierdo. Eso preocupa un poco más cuando el City en teoría podría jugar con Rodri y Tijani Reijnders en esa posición de doble 5. Ya veremos cómo lo arma Pep, pero bueno, obviamente Reijnders va a tener que mejorar en ese apartado y va a tener que empezar a aportarle al City también un poco más de recuperación tras pérdida, que es también lo que nos faltó. Tanto Gundogan, De Bruyne y Bernardo Silva, que Bernardo Silva obviamente era el mejorcito de estos tres mediocampistas en ese apartado, pero bueno, principalmente De Bruyne y Gundogan no aportaban demasiado. Yo insisto más que nada por una cuestión de edad, una cuestión lógica, un jugador de 34 años casi como De Bruyne y ya 35 como Gundogan, les costaba. Reijnders estando en una edad pero excelente,
por más de que no lo hacía tanto en el Milan, creo que Pep lo va a acomodar como con Cherki para que empiece a aportar más desde ese lado. Estadísticas puras de la temporada, ¿no? Y esto acá creo que te va a gustar. Reinders, un total de 54 partidos, hizo 15 goles y dio 5 asistencias. 20 aportaciones, ¿no? En 54 partidos, bastante alto para un jugador de su posición. Eso nos deja tranquilo. Un jugador con mucho gol, lo van a poder ver en sus videos si ven algún resumen de Reinders de lo que fue su temporada anterior, que tiene pegada fuera del área, que se mete a la... Y algo, no solamente pegada fuera del área, algo que me gusta mucho de Reinders. Presten atención cuando vean algún compacto algún compilado de sus jugadas, le pega de una. Algo que el City siempre le falta un montón. Un jugador de City la agarra en una zona donde tiene que definir, trata de pararla, acomodar el cuerpo, gambetear un rival. No, Reinders le pega. Reinders le pega. Y eso es muy importante porque termina sorprendiendo al rival. Y más estando en el City, que los rivales suelen meterse mucho atrás y muchas veces el City peca quizás de hacer traslados lentos, de hacer posiciones lentas y no sorprender. Y Reinders sorprende. Reinders le queda y le pega, no duda. Ojalá que siga manteniendo eso en el City. Vamos a ver también, ¿no?, cómo cambia Reinders en cuanto a su manera de jugar una vez que se adapta al estilo Pep. Todos sabemos que obviamente los jugadores tienen cierta manera de jugar, pero también son moldeados por los técnicos. Pero yo creo que esto es algo que Reinders ya tiene, es algo que tiene que ver con confianza, con su gusto por el gol, por así decirlo, y la fe que se tiene a la hora de definir. Eso hay jugadores que ya lo tienen. No sé, se me viene a la mente rápidamente Julián Álvarez, que era otro jugador que resolvía rápido. A Julián Álvarez le quedaba la pelota, pum, le pegaba. No dudaba demasiado. Haaland en ese aspecto también es bastante similar. Obviamente que vimos a final de temporada un Haaland no tan confiado en ese ámbito, pero es un jugador que resuelve. Otros casos que no tanto. Foden le cuesta un poquito más, si bien en la temporada que fue figura así resolvía mucho más rápido, le pegaba de todos lados, de primera sorprendía. Pero no es un jugador que no le pega demasiado, que tarda. Doku pasaba lo mismo, Sabiño lo mismo. Mamouche es otro jugador que resuelve. Así que el City creo que va a empezar también a suplir esa falta de gol que tuvimos, que recayó mucho en Haaland la temporada pasada y que nos ayudó bastante Mamouche con su llegada. Pero sumamos a otro jugador con gol y encima mediocampista, algo muy pero que muy importante. Eso también me deja súper tranquilo. Bien, ahora vamos a ver un poquito las estadísticas comparadas con otros jugadores en las posiciones... sí, en la posición que debería jugar Tijani Reinders una vez que llegue al City. Puse a Reinders, a McAllister, a Declan Rice y a Gundogan. McAllister y Rice porque son para mí los dos mejores equipos de la Premier League. Los dos equipos contra los que seguro el City va a competir esta temporada por la liga. Y puse a Gundogan para tener de referencia a un jugador del City, ¿no? Para que no quede tan desfasado la comparación. Para compararlo con un jugador que en un equipo en el cual va a jugar, ¿no? Que debería compartir bastante la manera de jugar con la que va a tener Reinders la temporada que viene. Bien. En goles. Perdón, aclaro, lo que está pintado de verde, insisto, pinto de verde los dos jugadores que más resaltan por estadística, para tener más o menos una idea de quién es el mejor jugador en cuanto a estadísticas, gente. Siempre es lo mismo, no es lo mismo ver jugar a un jugador que las estadísticas, pero sí es verdad que nos acercan bastante a entender cómo se desenvuelve un jugador. Bien, en goles, acá Tijani Reinders obviamente hace la diferencia. Recuerdo, solamente estoy comparando Liga, ¿ok? Premier con Serie A, no estoy comparando lo que hicieron en Champions o en Copas Europeas. 10 goles para Reinders, 5 para McAllister, 4 Rice y un golcito solamente Gundogan. Expected goals, 6.77 acá. Reinders muy bien, hizo más goles que los expected goals que tuvo. McAllister 2.83, Rice 3.51 y Gundogan 3.23. Y grandes chances cerradas, 4 para Reinders, 2 para McAllister, 2 para Rice y 6 para Gundogan. Recuerdo que grandes chances cerradas yo mucha importancia no le doy, porque también considero que si bien erraste esas chances, pero bueno, también las tuviste. Así que es una estadística un poco mentirosa. Obviamente que si tuviste 15 o 20 grandes chances cerradas ya es preocupante, pero tener 2, 3, 4, 5 me parece algo lógico, para más teniendo en cuenta la cantidad de goles que hizo Reinders. Asistencias, vamos con las asistencias. 4 para Reinders, 5 para McAllister, 7 para Rice y 6 para Gundogan. Acá este partido se lo llevan Rice y Gundogan. Bien Gundo, la verdad que bastante bien en asistencias, a pesar de no ser una temporada en la que brilló y que no jugó demasiados partidos. También alternó mucho, fue suplente, fue titular.
pero bueno, no es que jugó una cantidad extremada de minutos, así que bien por Gundo. Asistencias esperadas, 3.61 para Reinders, 5.64 McAllister, 5.63 Rice y 4.44 Gundo. Acá McAllister y Rice se llevan ese apartado. Grandes chances creadas, 8 para Reinders, 6 para McAllister, 16 para Rice y 4 para Gundogan. Una burrada lo de Rice acá, señores. La diferencia que le saca a Reinders, que es el segundo, que es el doble, una locura. Balones largos por partido, ¿no? Esos balones progresivos que ya son filtrar un poco más la pelota para sus compañeros. 1.6 para Reinders, 1.4 perdón, para McAllister, 1.7 para Rice y 1.6 también para Gundo. Acá lo doy por ganador a Reinders porque tiene un 73,2% de efectividad, un poquito más alto que el de Gundo, pero bueno, muy similares los jugadores en ese aspecto. Centros, no varía mucho, insisto, pero para que lo tengan de referencia, 0.4 Reinders, 0.6 por partido McAllister, 1.3 Rice y 0.4 Gundogan. Esto yo no lo veo tanto como tener capacidad o no de tirar centros, sino también lo que pide el equipo, cómo juega cada equipo. No me parece una estadística muy importante, pero bueno, la agregué para que la tengan en cuenta. Intercepciones, una por partido para Reinders, 0.6 para McAllister, 0.7 para Rice y 0.4 para Gundo. Acá Gundo queda bastante atrás en esta estadística. Bien Reinders, o sea que intercepta bastantes balones, o sea que corta líneas de pase, por así decirlo. Pero bueno, acá es donde viene lo más preocupante de Reinders, que son los tackles. 0.7 para Reinders, 2.7 McAllister, locura lo de McAllister, 1.5 Rice y 0.8 Gundogan. O sea, Reinders en ese aspecto ni siquiera mejora a Gundogan. Pero bueno, acá sí yo voy a poner un poquito el contexto del equipo. Creo que en un City con Rodri, en un City con Mamouche que va a presionar. Vamos a ver qué pasa con Cherki. Haaland es un jugador que no es el mejor presionando, pero va a tener que dar un paso adelante sí o sí. Yo creo que lo puedo dar, insisto. El físico lo tiene. Será cuestión de que se adapte al nuevo sistema del City y mejore esos números. Creo que es capaz de hacerlo. Está en una edad perfecta. No me preocupa demasiado. Lo mismo que dije con Cherki. Es una cuestión de actitud, es una cuestión de que el entrenador le inculque esas nuevas ideas al jugador y que con el tiempo las vaya implementando. No me preocupa demasiado, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta. Y vamos acá con lo que pasó con Einuri, lo que pasó con Cherki. La magia por la cual se trae Reinders. Regates exitosos, 1 por partido, 0.5 McAllister, 0.4 Rice, 0.5 Gundogan. Los dobla a todos. Es una locura lo de Reinders. Él lo dijo también en esa pequeña entrevista que tuvo con el City, que de las cosas que más le gusta es regatear, gambetear, así decimos en Argentina. Pero excelente. Y también van a ver en los videos, cuando vean, insisto, sus mejores jugadas, cómo lo hace hacia adelante, cómo usa el cuerpo. Es excelente, esto no va a venir muy bien. El City era un equipo muy pero que muy predecible la temporada anterior. Y la verdad que cuando sos predecible y el rival te marca bien, no hay nada mejor que una buena gambeta para poder romper líneas, para poder quebrar al rival y hacer jugadas de gol, que es lo que nos faltaba. Así que en este apartado, excelente. Duelos terrestres ganados, 2.3 Reinders, 4.3 McAllister, locura lo de McAllister de nuevo, 2.3 Rice y 2.1 Gundogan. Acá bien igual, lo di ganador a McAllister y a Rice por una cuestión de efectividad, lo mismo que en el apartado anterior, pero tienen los mismos, en estadísticas netas, lo mismo que Rice, así que bien por Reinders. Y pérdida de posesión, 8.2, pelota pierde la posesión 8.2 veces por partido, 9.3 McAllister, 10.2 Rice y 7.5 Gundogan. Acá de nuevo muy bien, tanto Reinders y Gundogan los mejores en eso. Recordemos que el City es particularmente un equipo que no le gusta perder la pelota. Guardiola siempre va a priorizar no perder la pelota, a veces antes que incluso arriesgar. Así que yo creo que esta estadística muy probablemente encima Reinders la mejore. Porque si bien va a tener la libertad de poder intentar romper líneas con su gambeta y ese tipo de cosas, por así decirlo, es verdad que yo creo que esto apartado lo va a mejorar, porque muchas veces es raro ver a jugadores del City perder demasiado la pelota, y Reinders teniendo la capacidad, la calidad, creo que va a mejorar en este apartado. Así que bueno, esto para que tengamos más o menos una comparación con los mejores jugadores, y vamos a pasar ahora sí con los percentiles, que es lo que hablamos ayer. Estos percentiles son unas estadísticas que comparan a los jugadores en su posición entre las 5 grandes ligas, y obviamente mientras más cerca del 99 esté, mejor, porque quiere decir que el jugador está entre ese porcentaje mínimo que mejor lo hacen en ese apartado. Ejemplo rápido, si tenés percentil 99, quiere decir que estás entre el 1% de los jugadores que mejor rinden en esa estadística en particular.
Los comparamos acá, sí, con Alexis McAllister y Declan Rice. Como pueden ver, lo que es generación de juego, goles, asistencias, tiros totales, Reinders brilla. O sea, está prácticamente a la altura de Rice y McAllister. En algunos apartados lo supera. Quizás en el que más flojo está es en asistencias. Y las asistencias, como la asistencia previa a la asistencia, por así decirlo. Pero bueno, supongo que también es algo que puede llegar a mejorar. El Milan no era el mejor equipo. Le tocó un Milan que, bueno, ni siquiera clasificó a competición europea, por lo que tengo entendido. Así que imagínense que la generación del Milan no sería demasiado. Pero en cuanto a su generación de goles, miren, percentil 97, 96, 98. O sea, está entre el 3-4%. Entre el 3%, por así decirlo, de los mejores jugadores en generación de goles, en los mejores mediocampistas. Una locura. En cuanto a pases, también muy bien. Supera 80 en todos los percentiles. Acá tanto McAllister como Rice bajan un poco esos números. Así que muy bien. Acá está lo otro importante, que son, como les dije, los Progressive Carries, que serían las gambetas progresivas hacia adelante. Percentil 96, una locura. Acá McAllister 55 y 94 Rice. Muy bien también por Declan Rice. Y vamos a ir, sí, a lo más preocupante, señoras y señores, que son obviamente la parte defensiva. Acá Reinders, como pueden ver, brilla por su ausencia. Tackles está entre el uno, o sea, está mal. Está mal, la verdad que en tackles es de lo peor en esa posición. Lo tiene que mejorar sí o sí. Esto hay que tenerlo en cuenta, señores. Creo que es lo que más debería preocuparnos de Reinders. Ojalá que lo mejore, pero bueno, las estadísticas son esas. Bueno, mírenla lo que es McAllister. McAllister, una locura en tackle, 92, locura. Rice tampoco es tan bueno, tiene 30. Yo esperaba más de Rice en este apartado, pero bueno, tiene 30. Sí, es verdad que Rice es un poquito más parejo. Acá el mejor es McAllister. Intercepciones no tanto, tienen más incluso Reinders, o sea que, insisto, corta líneas de pase, pero lo que es bloqueos, que es lo que hablamos ayer, que es como básicamente el jugador presiona, cómo tapa líneas de pase constantemente, o sea, está 99 McAllister, o sea, insuperable en ese aspecto. Ni siquiera Rice también está bastante bajo como Reinders, pero McAllister, la verdad, bueno, a tener en cuenta ese apartado. Y bueno, duelos aéreos, 65 Rice es el que más brilla, pero bueno, es un jugador muy corpulento, muy físico, que la verdad que con su altura gana bastantes duelos aéreos. Así que bueno, resumidamente, como les dije, lo más preocupante es la parte defensiva, pero es algo que creo que, como dije con Cherki, con trabajo y con, supongo, también ponerse a tono físicamente. Vamos a ver cómo lo prepara el City. Va a tener obviamente el Mundial de Clubes y después una pretemporada para ponerse a tono y para acomodar el físico a lo que le va a pedir la manera de jugar del City. Bien, dejamos un poco las estadísticas de lado. ¿Cómo se va a mover Reinders en la cancha? Bien, vamos a ir acá a la canchita. Este es un 11 tipo que yo usé con Reinders. No le den tanta bolilla a los nombres, pero bueno, puse estos nombres para tener más o menos el equipo lo más ordenado posible. Yo creo que Reinders va a jugar en esta zona. Obviamente cerca de Rodri, pero un poquito más adelantado, más libre. Lo loco de Reinders, a mí me encantaría que el City vuelva a jugar con interiores. Yo no lo veo al City jugando con interiores, porque eso implicaría que juegue mucho Bernardo Silva. Yo no sé siquiera si Bernardo Silva va a seguir. O lo otro que sería es que tanto Cherki o Foden se adapten a la posición de interior. Y Cherki me parecería un desperdicio moverlo tanto a interior. Tendría que hacer un despliegue físico que sería mucho para lo que vamos a necesitar de él. Y Foden es una incógnita. Creo que Foden primero va a tener que empezar a jugar por la derecha, ir ganando confianza y después sí quizás acomodarse a la posición del interior. Pero por lo pronto va a ser esto. Otra cosa a tener en cuenta es que el City, la temporada anterior, ya hace 2 temporadas, cuando presiona así. Presiona como con un 4-2-4, ¿no? 4 arriba, tapando todas las líneas del rival. Y el doble 5 un poquito más en esta zona. Así que tiene sentido que Reinders sea el que acompañe más a Rodri. Cuando ataquemos, obviamente, va a ser así. Haaland de 9, Mamouche se va a cerrar. Cherki va a estar cerradito acá, junto con Foden. Y Reinders va a jugar en esta zona. ¿Por qué? Primero porque le gusta jugar en esa zona. Rodri va a ser como siempre nuestra ancla, nuestro backup para todas las contras. Y Eunori va a ser el que sorprenda. Supongo que Mamouche y Reinders se van a tirar bastante para adentro para darte esta línea de Eunori. Y que el City se quede algo así.
Supongo que muy probablemente sea Kanzio Kusanov quien juegue de lateral derecho cuando el City intenta hacer esto. No lo veo a Núñez defendiendo con City con línea de 3. Veremos qué inventa Pep en esto también. Pero bueno, más o menos para tener una idea. Obviamente que ya vamos a hacer mayor hincapié en esto al momento de ya hablar del Mundial de Clubes, porque ya está la lista de jugadores definitiva, los que van a viajar, pero bueno, esto lo vamos a dejar seguramente para mañana, porque el Mundial de Clubes ya falta nada, arranca el sábado que juega el Inter de Miami el partido de apertura. Pero bueno, más o menos ahí se va a mover Reinders. Insisto, creo que es un jugador clave, va a ser un jugador clave. Lo que más sufrimos la temporada anterior, sin ningún tipo de duda, fue ese mediocampista mixto. Porque Kovacic, que era el que lo podía hacer, tuvo que jugar mucho de 5. También tuvo algunas lesiones. Nico no lo hace mal, pero me parece que es mejor, por lo menos por el momento, por lo que mostró de mediocampista central. Y bueno, Bernardo y Gundogan y De Bruyne, que no lo hacían mal, obviamente al no tener a Rodri y hacer jugadores que ya están entrando en una edad avanzada, que ya no presionan tanto, que ya no aportan tanto defensivamente, no podían rendir, porque no terminaban ni estar cómodos atacando y cada vez que perdíamos la pelota era un problemón. Creo que Reinders viene a solucionar eso, viene a solucionar el tema de la gambeta, el tema de romper. El City no rompía, recordemos que el único que rompía con su gambeta era Kovacic en los últimos partidos, porque Gundo lo hacía muy poco, porque le costaba. Bernardo no tiene no rompe hacia adelante, como dijimos. Kevin ya, por una cuestión de velocidad, por una cuestión de edad, tampoco rompía. Y Reinders va a ser clave en eso. Va a sorprender. Reinders, vos lo ves, es como que va a recibir la pelota, está estático y pum, y arranca para adelante. Y de repente te sacó un rival de encima y te generó un ataque porque abrió un montón de espacios. Así que va a ser importante. Y va a ser muy importante también para las contras. Porque a campo abierto tiene una muy buena velocidad, es alto, tiene un gran porte. Si bien el City no tiene muchas contras, pero es verdad, insisto, las contras que teníamos el año pasado no las podíamos aprovechar. Porque la verdad que el único que podía o que hacía diferencia en las contras era Doku. Después Mamouche llegó, es bueno en las contras también, pero no tuvo tantas ocasiones. Porque a veces los mediocampistas tardaban demasiado. Y salvo que Ederson no le metiera un pelotazo a los delanteros de una, tanto a Doku, Mamouche o Haaland, los mediocampistas no lograban encontrar a los delanteros porque tardaban muchísimo en las transiciones. Reinders viene a mejorar eso. Transiciones. Supongo que va a moverse muchísimo, a tapar líneas de pase, a ayudar a Rodri, tener la pelota, pegarle, le pega al arco, tiene gol. Pasaba lo mismo. ¿Qué pasaba? Los rivales, hasta que llegó Mamouche, sabían que nuestro único jugador que generaba peligro de gol era Haaland. Era marcar a Haaland y podían llegar Doku y Savinho 70 veces que no hacíamos un gol. Kevin, Gundogan y Bernardo estaban sin gol. Foden estaba sin gol. ¿Y qué pasaba? No había manera. O sea, el rival nos marcaba a Haaland y sabía que no había manera de convertir. Y ahora ya es otra cosa. Está Haaland, está Mamouche, está Reinders, está Cherki. Si levanta a nivel Foden es como... No, cuando pasó directamente ya con Mamouche, cuando los centrales se la pasaban marcando a Haaland o le prestaban demasiada atención a Haaland, venía Mamouche, aprovechaba los espacios y pimba, gol. Y con Reinders va a pasar lo mismo. Van a marcar a Mamouche, a Haaland, va a llegar Reinders, marcarán a Reinders, se librará Cherki. El City pasa a ser un equipo mucho más peligroso, mucho más completo. Con esto obviamente, y también lo de Bettinelli, que es el arquero que viene a reemplazar a Carson, obviamente que como tercer arquero. Así que esos serían los 4 fichajes de cara al Mundial de Clubes. Primera parte del mercado. Estoy súper conforme. Creo que es excelente lo que hizo el City. Es excelente la verdad lo que hicieron Hugo Viana y Chiqui. Quiero rescatar de nuevo que Hugo Viana fue el que aparentemente le dijo a Chiqui que no le convencía a Giggs White y que quería ir a todo por Cherki. Así que Hugo Viana está mostrando también tener personalidad. Y básicamente está diciendo no, a mí este jugador no me convence, quiero este. Y el City de acá en adelante se va a manejar con las decisiones de Hugo Viana. Y creo que está bien que le permitan eso. E insisto, yo estoy más contento a priori con el fichaje de Cherki que con el de Giggs White. Esto también no quiere decir nada porque una vez que empiece la Premier, que empiecen las competiciones, un fichaje te puede salir bien o mal independientemente de cómo vino al equipo. Pero creo que los 3 fichajes, y bueno, el 4 que son el de Bettinelli, pero bueno, la verdad no tiene mucho impacto. Pero tanto Cherki como Reinders y Einuri son 3 fichajazos. Teniendo en cuenta lo que hay en el mercado, lo que se pagó por ellos, cómo juegan, son estilo City los 3. Los 3 tenían ganas de venir al equipo. Así que, gente, estén más que conformes. La directiva vuelve a demostrar que hizo las cosas bien. Después esto es fútbol. Veremos qué temporada tenemos. Veremos cómo Guardiola se desenvuelve, cómo se adaptan los jugadores. Pero a priori para mí
O sea, lo que se hizo en el mercado, cómo se movió el City, estuvo bien. Y creo que este quede grabado. Para bien o para mal, para mí las cosas se hicieron bien. Y eso es lo importante. Ya nos vamos a meter en el Mundial de Clubes con todo. Competición importante. Un poquito así de spoiler. Creo que el PSG es el que mejor llega, obviamente. Real Madrid está nuevo técnico a reconstruirse. Inter viene cabizbajo. Bayern Múnich también, ahora perdió a Sané, no viene de la mejor manera, no cerró a Wirtz, que parecía que lo iba a cerrar. Atlético de Madrid es el otro que yo lo veo bastante bien, porque es un equipo que suele meterse atrás, que suele ser muy duro, y en este tipo de competiciones cortas, más siendo un partido, te va a complicar mucho. Y el City, si estas tres piezas encajan bien, subió muchos puestos en su candidatura. Hay que verlo jugar. Lo bueno es que también tenemos dos partidos a priori fáciles que nos van a permitir que estos jugadores se adapten, que empiecen a jugar, que vayan entrando. El tercero es contra la Juve y ya obviamente a partir de los cruces, que ojalá lleguemos. Esto fútbol, nada está decidido, pero bueno, se supondría que tendríamos que pasar la primera zona y a partir de eso ya ver los partidos más difíciles. ¿Y quién te dice empezar esta nueva temporada con un título de este calibre? Sería excelente. Pero eso va a ser tema para próximo video. Te tiro un pequeño spoiler por ahí. Así que bueno, gente, obviamente déjenme saber en los comentarios qué les pareció el mercado, qué les parece Reinders, si hay algún dato que quieran aportar que no compartí, por ahí a veces también se me olvida algo, son muchos datos, recuerden. Pero bueno, todos los aportes son bienvenidos. Y bueno, gente, ya vamos a volver a jugar al City, cada vez falta menos. Bueno, de una semana para volver a ver a jugar al nuestro querido Manchester City. Pasó una moto, qué moto de porquería, pero no importa, se entendió, se entendió. Así que bueno, muchachos, yo les dejo un abrazo enorme. Nos vemos en próximos videos y chau.